el día de hoy hablaremos sobre el edema cerebral. El edema cerebral es un padecimiento frecuente en nuestra práctica clínica y en los pacientes críticos con daño cerebral agudo, lo que origina mayor morbilidad y mortalidad. De manera objetiva se define como el aumento patológico de la cantidad de agua en el cerebro con incremento del volumen del parénquima cerebral. Cuando la magnitud es suficiente se manifiestan síntomas clínicos. En cuanto a su clasificación, actualmente se ha llegado al consenso de clasificarlo en vasogénico, citotóxico e intersticial, lo que permite no solo diferenciar sus mecanismos moleculares, sino proporcionar una guía simple de su tratamiento. El edema vasogénico se centra en la interrupción de la barrera hematoencefálica, lo que permite el incremento en la permeabilidad y escape de fluidos del espacio intravascular al espacio extracelular. Ejemplos de este tipo de edema se encuentran en los tumores cerebrales, lesiones inflamatorias y el traumatismo craneoencefálico, aunque en este último pueden coexistir los tres tipos de edema. Asimismo, el edema intersticial es resultado del incremento del flujo transependimario de los compartimientos intraventriculares al parénquima cerebral, consecuencia de la obstrucción del flujo líquido cefalorraquídeo o reabsorción y posterior aumento de la presión intraventricular que origina la interrupción de las uniones estrechas de las células ependimarias y fuga de agua mediante un mecanismo osmótico. La hidrocefalia obstructiva o no obstructiva es ejemplo de este tipo de edema. El edema citotóxico, también conocido como edema celular o edema oncótico, es el resultado de cualquier lesión celular que conlleve a la falla energética en la bomba, en que la bomba sodio-potasio ATPasa no cuenta con suficiente capacidad para mantener los gradientes iónicos celulares, por lo que ocurre un influjo anómalo de sodio y agua hacia la célula, modificando la homeostasia intra y extracelular. Ejemplo de este tipo de edema son la isquemia cerebral y las alteraciones metabólicas sistémicas. En este tipo de edema se ha manejado un subtipo conocido como edema neurotóxico, que es originado por la acumulación excesiva de neurotransmisores excitatorios. El principal es el glutamato. Las altas concentraciones de glutamato originadas de la disminución del ATP disponible e inhibición de la recaptura de los astrocitos activan los receptores N-metil de aspartato, NMDA, ácido amino 3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiónico, mejor conocido como AMPA, decainato y metabotrópicos. La activación de estos receptores causa la apertura de canales de calcio, sodio y potasio, lo que permite mayor influjo de iones hacia la neurona. El calcio que ingresa hacia la neurona libera más calcio intracelular actuando a través del inositol 3-fosfato, IP3, y los receptores de rianodina, permitiendo su liberación desde el retículo endoplásmico. El calcio intracelular es responsable de la inhibición de la síntesis de proteína y la activación de señales apoptósicas. Asimismo, atraviesa la membrana mitocondrial para causar desregulación enzimática como las fosfolipasas mitocondriales, que lisan las paredes fosfolipídicas mitocondriales generando más radicales libres y apoptosis. Para fines prácticos, el edema cerebral también puede clasificarse con base en su topografía, en focal o difuso. El edema focal genera un gradiente de presión adyacente a la región afectada que condiciona el desplazamiento del tejido circundante y herniación. En los tumores cerebrales, hematomas e infarto pueden encontrarse ejemplos de edema focal. Asimismo, el edema difuso afecta todo el parénquima cerebral y cuando es crítico puede originar hipertensión endocraniana y daño de la perfusión cerebral, que conlleva a una isquemia generalizada. Las causas del edema cerebral difuso son el paro cardiorrespiratorio, traumatismo craneoencefálico severo e insuficiencia hepática fulminante. El diagnóstico de edema cerebral se sustenta en los datos clínicos del paciente y se confirma mediante estudios paraclínicos. La mayor parte de los procesos neurológicos que condiciona una lesión cerebral que resulta el incremento de la presión intracraneal inician como un edema cerebral focal. De acuerdo con la teoría de Monroe-Kelly, en la que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y que el aumento o existencia de otro cuerpo en cualquiera de los tres elementos nativos, llámese líquido cefalorraquídeo, sangre y parénquima cerebral, de la cavidad que se encuentran en la cavidad craneal, invariablemente va acompañado de la salida de una cantidad idéntica de otro elemento intracraneal.
las consecuencias de un edema cerebral focal o difuso pueden ser mortales e incluir isquemia cerebral con daño regional o global del flujo sanguíneo cerebral y el desplazamiento de los diferentes compartimentos intracraneales como respuesta al incremento de la presión intracraneal, lo que resulta en compresión de las estructuras cerebrales vitales. En la evaluación de los síntomas de un paciente con edema cerebral debe tomarse en cuenta la gravedad del mismo, porque su manifestación puede variar de síntomas leves hasta signos o síntomas de herniación cerebral secundario al cráneo hipertensivo. No siempre es fácil reconocer los síntomas que genera el edema cerebral, sobre todo cuando estos son leves e intermitentes, por lo que el correcto diagnóstico depende del uso del estudio de imagen. La tomografía de cráneo es capaz de detectar el edema como una señal hipodensa anormal cuando se trata de un edema focal. Cuando el edema cerebral es difuso, provoca pérdida de la relación de la unión de la sustancia blanca-gris, así como la diferenciación del núcleo lenticular, los surcos de la corteza cerebral, la ínsula y la compresión de las cisternas subaracnoideas, como podemos ver en la imagen A. La tomografía de cráneo no es muy útil para distinguir el edema vasogénico del citotóxico, pero permite identificar la causa subyacente del edema, además de ser un estudio accesible y de primera instancia en la evaluación de un paciente neurológico. Asimismo, la resonancia magnética muestra el edema con una señal hipointensa en la secuencia T1 e hiperintensa en secuencia T2 y FLAIR, como se observa en la imagen B, evidenciando que la delimitación de propagación del edema es mucho más clara con estudios realizados por resonancia magnética. Además, es importante insistir en el valor diagnóstico que aporta la técnica de resonancia magnética de difusión para diferenciar entre los tipos de edema con base en su coeficiente de difusión aparente, el mismo que es bajo en el edema citotóxico y alto en el edema vasogénico. Otra técnica de resonancia magnética que basa su principio en el monitoreo de variables metabólicas es la espectroscopía de protones. Esta mide las concentraciones de N-acetilaspartato y con ello la disfunción mitocondrial, que pueden resultar patológicas en estadios tempranos del edema cerebral que no lo verían en otros estudios que pueden aparecer normales. El tratamiento del edema cerebral se establece en 3 líneas que dependen del estado clínico del paciente, de los hallazgos paraclínicos, del monitoreo de la presión intracraneal y las constantes metabólicas. El siguiente consiste en una serie de tratamientos escalonados con la finalidad de mantener la presión intracraneal menor de 20 milímetros de mercurio y la presión de perfusión cerebral mayor de 60 milímetros de mercurio. Dentro de las medidas generales tenemos la posición de la cabeza. La elevación de la cabeza a 30 grados por arriba del horizontal corporal disminuye la presión intracraneal porque permite el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo al espacio espinal y mejora el drenaje venoso a través de la circulación posterior. La presión del líquido cefalorraquídeo con esta posición disminuye 1 milímetro de mercurio. La finalidad de la normotensión arterial es mantener la presión de perfusión cerebral mayor de 60 a 70 milímetros de mercurio, que puede lograrse incrementando la presión arterial media mediante la administración de medicamentos vasopresores en infusión continua, como adrenalina y noradrenalina. También es importante mantener el volumen intravascular adecuado mediante la infusión continua de soluciones isotónicas para mantener presiones venosas centrales entre 5 y 10 milímetros de mercurio, considerando su equilibrio hídrico y electrolítico. En los pacientes con hipertensión arterial sistémica, la administración de antihipertensivos se considera a juicio, pero en caso de ser necesario, se recomienda prescribir enalapril, labetalol o nicardiepina, porque los vasodilatadores potentes como la nitroglicerina y nitroprusiato aumentarían el edema cerebral al disminuir la resistencia vascular periférica. La administración de anticonvulsivos, predominantemente fenitoína, como profilaxis, en un periodo de 1 a 2 semanas reduce el riesgo de convulsiones tempranas en pacientes con edema cerebral secundario a traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, es un tema muy discutido en cuanto al uso de anticonvulsivantes como profilaxis. Se dice que su administración